Valeria había crecido en una familia que siempre pareció estar rodeada de una tranquilidad inquebrantable. Su padre, Roberto, era el pilar de su vida, un hombre que le había enseñado los valores de la honestidad, el trabajo duro y el sacrificio. Desde pequeña, Valeria lo había visto como un héroe, una figura intachable que nunca flaqueaba, incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, todo cambió el día que recibió aquella llamada misteriosa. La voz al otro lado del teléfono era desconocida, pero lo que decía la llenó de un frío profundo. Tu padre está vivo, afirmó sin rodeos, y no es el hombre que crees que es. Valeria sintió como su mundo se desmoronaba al instante. ¿Cómo era posible? Su padre había muerto años atrás en un accidente que dejó a su familia devastada. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, la llamada se cortó abruptamente, dejándola con un millón de dudas y una sensación creciente de que su vida había sido una mentira. Durante días, Valeria no pudo pensar en otra cosa. Las palabras de aquel extraño resonaban en su mente como un eco interminable. La duda comenzó a germinar dentro de ella, transformándose en una inquietud insoportable. Su madre, siempre tan reservada, había lidiado con la pérdida de su esposo con una serenidad casi perturbadora, y ahora, mirando hacia atrás, esa aparente calma parecía aún más sospechosa. Valeria decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. La posibilidad de que su padre estuviera vivo era demasiado importante como para ignorarla, y si existía la más mínima chance de descubrir la verdad, estaba dispuesta a tomarla. Así fue como comenzó a revisar cada detalle de su vida familiar, buscando cualquier indicio de que algo no encajaba. Lo que al principio parecía una simple paranoia pronto la llevó a descubrir pequeños detalles, inconsistencias que siempre había pasado por alto. Pero, ¿por dónde debía empezar a buscar? El primer lugar donde Valeria decidió indagar fue en las pertenencias de su padre, aquellas que su madre había guardado celosamente tras su muerte. Estaban en una caja en el ático, un rincón oscuro de la casa que había permanecido cerrado por años. Al abrirla, el olor a madera vieja y papeles antiguos la envolvió, y una sensación de nostalgia la invadió. Comenzó a revisar cada objeto con detenimiento, fotos, documentos, cartas. Todo parecía en orden, pero entonces encontró algo que llamó su atención. Un pasaporte. Era el de su padre, pero la fecha de emisión era extraña, posterior a su supuesta muerte. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo podía haber obtenido un pasaporte después de morir? La respuesta parecía obvia, pero aterradora. Había algo más en la vida de su padre que ella no conocía, y este descubrimiento era solo el comienzo. Sin embargo, no tenía ni idea de hasta dónde llegaba esta red de mentiras, ni de quién más podría estar involucrado. Decidida a entender la magnitud de lo que había descubierto, Valeria buscó en el pasaporte algún indicio de los movimientos recientes de su padre. Las últimas páginas estaban llenas de sellos de entrada y salida de países en los que él jamás le había mencionado haber estado. Era como si hubiese llevado una vida secreta, una que había sido completamente ocultada a su familia. Uno de los sellos le llamó particularmente la atención, un país pequeño en Europa del Este que ni siquiera conocía bien. No había explicación lógica para que su padre hubiese viajado allí, especialmente porque su trabajo nunca había requerido desplazamientos internacionales de ese tipo. Pero Valeria sabía que tenía que seguir ese rastro. Era la única pista concreta que tenía en medio de todo el misterio, aunque sabía que enfrentarse a esta verdad la llevaría por caminos que no podría desandar. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por una verdad que tal vez preferiría no conocer? Valeria decidió que la única forma de avanzar era hablar con su madre. No sabía cuánto le había ocultado, pero estaba segura de que ella sabía más de lo que había mostrado tras la supuesta muerte de su padre. Una mañana, después de dar vueltas toda la noche en la cama, se armó de valor y enfrentó a su madre en la cocina, donde ésta preparaba su café habitual. La conversación fue tensa desde el principio. Valeria no quería lanzar acusaciones sin pruebas, pero al mencionar el pasaporte, su madre pareció congelarse por un breve instante, antes de volver a su semblante tranquilo. Tu padre siempre fue un hombre complicado, dijo sin mirarla a los ojos. Valeria insistió, preguntando directamente si él estaba vivo. La respuesta fue un silencio que lo decía todo. Ese silencio fue más revelador que cualquier palabra que su madre podría haber pronunciado.
Valeria comprendió entonces que no estaba sola en esta red de secretos, y que su madre había sido cómplice de esta mentira desde el principio. Pero, ¿qué más estaba ocultando? El silencio de su madre fue el primer golpe, pero lo que vino después la dejó aún más desconcertada. Cuando Valeria se dio cuenta de que no obtendría respuestas fáciles, su madre finalmente habló, pero no con la claridad que Valeria esperaba. «Hay cosas que es mejor no saber, hija», murmuró, mientras removía el café con manos temblorosas. «Tu padre hizo lo que tenía que hacer para protegernos». Valeria sintió una mezcla de ira y confusión. ¿Protegerlas de qué? ¿Y por qué su madre no parecía estar sorprendida o asustada por la posibilidad de que su padre estuviera vivo? No había lágrimas, ni enojo, solo una resignación fría y calculada. Valeria, incapaz de contener su frustración, le exigió la verdad, pero su madre se mantuvo firme en su evasión. «Si sigues buscando, no vas a encontrar lo que esperas», advirtió. Estas palabras resonaron como una advertencia ominosa. Valeria sabía que no podía detenerse, aunque cada paso la llevara a profundidades más oscuras. Tras la conversación con su madre, Valeria se sintió aún más perdida, pero también más determinada. Sabía que había algo grande en juego, algo que su madre había decidido ocultar durante años, pero que ahora comenzaba a salir a la luz. Decidió recurrir a su tío Diego, hermano de su padre, con la esperanza de obtener más respuestas. Diego siempre había sido una figura distante en la familia, pero Valeria recordaba que él y su padre habían sido inseparables en su juventud. Quizás él sabía algo. Cuando llegó a la casa de su tío, fue recibida con sorpresa. Diego no esperaba la visita, pero no tardó en percibir la inquietud en los ojos de su sobrina. Sentados en su estudio, Valeria le contó sobre la llamada anónima, el pasaporte y la extraña reacción de su madre. Al principio, Diego parecía dudar, pero luego algo en su semblante cambió. «Es hora de que sepas la verdad», dijo con un suspiro, pero antes de que pudiera continuar, un ruido desde la ventana los interrumpió. ¿Estaban siendo vigilados? Valeria sintió una punzada de paranoia al escuchar el ruido, pero Diego la tranquilizó, diciendo que probablemente era solo el viento. Aún así, algo en la atmósfera había cambiado. Su tío estaba visiblemente nervioso, y sus ojos comenzaban a traicionar un miedo que él no solía mostrar. Después de un largo silencio, finalmente habló. «Roberto no era el hombre que tú creías conocer», comenzó. «Cuando éramos jóvenes, nos involucramos en cosas peligrosas. Tu padre estaba conectado con personas poderosas, personas que no podías rechazar. En su juventud, se vio obligado a tomar decisiones que lo siguieron durante toda su vida». Valeria no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Su padre, un criminal? Pero Diego continuó, describiendo una red de actividades ilegales que incluía tráfico de influencias, lavado de dinero y conexiones con organizaciones internacionales. No fingió su muerte por elección, añadió Diego, lo hicieron por él. Se convirtió en un riesgo para ellos. Valeria sintió como su mundo se desmoronaba aún más. ¿Qué tan profundo era el pozo en el que su padre había caído? Mientras Diego hablaba, Valeria luchaba por procesar toda la información. Su padre, el hombre que siempre había admirado, ahora se revelaba como un criminal buscado, un hombre que había vivido una doble vida. «No te lo dije antes porque pensé que estarías mejor sin saberlo», continuó Diego, «pero parece que ya no puedes escapar de esto». Valeria, en shock, no podía dejar de preguntarse cómo alguien podía ocultar algo tan grande durante tantos años. Sin embargo, una nueva pregunta comenzó a surgir en su mente: si su padre había sido obligado a desaparecer, ¿por qué alguien la había contactado ahora? ¿Qué pretendían? Diego le advirtió que dejaran el asunto en paz, pero Valeria no podía. Sabía que seguir adelante la pondría en peligro, pero también sabía que su vida nunca sería la misma si no descubría la verdad completa. Aún había muchas piezas sueltas. Decidida a encontrarlas, Valeria comenzó a investigar el país del pasaporte que había encontrado, convencida de que ese era el próximo paso. Valeria decidió que no podía esperar más. La incertidumbre la estaba consumiendo, y la necesidad de respuestas la empujaba a avanzar. Contra la advertencia de su tío, reservó un vuelo al país marcado en el pasaporte de su padre. Mientras se dirigía al aeropuerto, no podía evitar sentir una mezcla de emoción y temor.
Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar su vida para siempre, pero el deseo de encontrar a su padre, de enfrentarlo y obtener respuestas, era más fuerte que cualquier miedo. Durante el vuelo, su mente se llenó de imágenes del hombre que creía conocer, mezcladas con las revelaciones de Diego. ¿Era posible que su padre aún estuviera involucrado en actividades ilegales? Y si era así, ¿por qué alguien la había contactado? La idea de que él estuviera en peligro, o incluso de que la estuvieran utilizando para llegar a él, comenzó a rondar en su mente. No tenía todas las respuestas, pero una cosa era segura, estaba entrando en un mundo del que no había vuelta atrás. Al aterrizar, Valeria sintió el peso de la incertidumbre en cada paso que daba. La ciudad era fría y gris, reflejando su estado emocional. Había reservado un pequeño hotel en las afueras, lejos del bullicio del centro, queriendo mantener un perfil bajo. Al día siguiente, comenzó su investigación, siguiendo las pocas pistas que había logrado recopilar. Visitó oficinas de registro, archivos policiales y hasta embajadas, buscando cualquier rastro de su padre. Sin embargo, parecía que todas las puertas se cerraban frente a ella. Nadie sabía nada, o peor aún, todos parecían querer ocultar algo. Pero justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, encontró un pequeño detalle en un archivo antiguo, un nombre, un alias que su padre había utilizado en sus últimos movimientos en ese país. Con esta nueva información, Valeria sintió que finalmente estaba avanzando, aunque también sabía que cada paso la acercaba más al peligro. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y cuántas vidas había dejado atrás con ese alias? Con el alias de su padre en mente, Valeria comenzó a buscar personas que pudieran conocer a ese nuevo hombre que había surgido de las sombras. Después de varios días de búsqueda infructuosa, finalmente logró contactar a un viejo conocido de su padre, alguien que lo había visto en los últimos años. Se trataba de un hombre llamado Víctor, que había trabajado con él en negocios turbios, aunque evitaba dar demasiados detalles. El encuentro con Víctor fue tenso. Se citaron en un café oscuro, y desde el primer momento, Valeria supo que no podía confiar completamente en él. Sin embargo, Víctor le confirmó lo que ya temía: su padre había estado involucrado en algo grande, mucho más grande de lo que ella había imaginado. «No deberías estar aquí, chica», le dijo con una sonrisa sombría. «Tu padre fue un hombre poderoso, pero también hizo muchos enemigos. Si sigues preguntando, terminarás como él». Valeria, lejos de sentirse intimidada, sintió como su resolución se fortalecía. Pero Víctor no había terminado. Le entregó una dirección, un lugar donde su padre había sido visto por última vez. «Si quieres respuestas, ve allí», dijo. Pero la advertencia era clara: este camino solo la llevaría a más oscuridad. Valeria dejó el café con una mezcla de emociones, miedo, expectación, y una sensación creciente de peligro inminente. Sostuvo el papel con la dirección que Víctor le había dado, dudando si realmente debía seguir ese camino. ¿Qué encontraría allí? Estaba preparada para descubrir la verdad sobre su padre, sabiendo que podría destruir la imagen que había tenido de él toda su vida. Pero no podía detenerse ahora. Esa misma noche, decidió ir a la dirección. Era un barrio periférico, casi desierto, donde las luces de las calles titilaban intermitentemente. La dirección la llevó a un edificio abandonado, cubierto de grafitis y con las ventanas rotas. Valeria sintió una punzada de miedo, pero no había llegado tan lejos para echarse atrás. Subió las escaleras con cautela, cada paso resonando en el vacío del edificio. Al llegar al tercer piso, encontró una puerta entreabierta. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba, pero justo cuando iba a entrar, una figura emergió de las sombras. «Te estaba esperando», dijo una voz familiar. Valeria sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Frente a ella, con una sonrisa apagada, estaba su padre. Valeria se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Ahí estaba su padre, el hombre que creía muerto, de pie frente a ella, más envejecido, con el rostro marcado por los años, pero inconfundible. «No debería haber venido», fueron las primeras palabras que él pronunció, su voz áspera y cansada. Valeria dio un paso hacia adelante, pero él levantó la mano para detenerla. «No es lo que piensas», agregó, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por su mente. Valeria sintió una mezcla de ira, alivio y confusión.
Tantas preguntas brotaban en su mente, pero no sabía por dónde empezar. ¿Por qué fingiste tu muerte?, fue lo primero que logró decir, aunque sabía que esa era solo una de las muchas dudas que la atormentaban. Su padre suspiró, como si la respuesta fuera demasiado pesada para compartir en ese momento. No fingí mi muerte, Valeria, dijo, su tono era más grave de lo que recordaba. Me obligaron a desaparecer. Y si has llegado hasta aquí, significa que ya estás en peligro. Estas palabras cayeron como un balde de agua fría. Valeria sabía que las respuestas no serían sencillas, pero la advertencia de su padre indicaba que la verdad era más oscura de lo que había imaginado. Peligro, repitió Valeria con incredulidad, su corazón latiendo más rápido. ¿Qué clase de peligro? ¿Quiénes son ellos?, preguntó, mientras su padre evitaba su mirada, como si no quisiera exponerla más de lo necesario. Hay cosas que no puedes saber, Valeria, respondió con firmeza. Pero Valeria ya no era la niña obediente que él había dejado atrás. Me merezco la verdad, exigió, su voz temblando de frustración y dolor. Su padre finalmente la miró a los ojos, y en su mirada vio el peso de años de secretos, de decisiones tomadas en la oscuridad. Te contaré lo que puedas manejar, pero debes prometerme que te alejarás después de esto. No puedo arriesgarme a perderte también, dijo. Valeria asintió, aunque sabía que no tenía intención de detenerse, sin importar lo que él dijera. Su padre comenzó a contarle cómo, en su juventud, se había involucrado en actividades ilícitas por necesidad, cómo esas decisiones lo habían llevado a formar parte de una red internacional de crimen organizado. Esa última pregunta quedó suspendida en el aire, mientras su padre se sumergía en el relato de su oscura historia. No me dejaron vivir por compasión, aclaró, como si hubiera leído los pensamientos de Valeria. Me dejaron con vida porque aún me necesitaban. Hay información que solo yo conozco, cosas que ellos quieren obtener a toda costa. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué clase de información?, preguntó, aunque una parte de ella temía la respuesta. Rutas, nombres, acuerdos secretos entre gobiernos y organizaciones que no deberían existir, respondió su padre con gravedad. Esos son los secretos que he mantenido guardados durante todos estos años. Si me matan, lo perderán todo. Pero también saben que no puedo huir para siempre. Valeria lo miró con una mezcla de asombro y horror. ¿Su padre había sido parte de algo tan grande y tan peligroso? Y peor aún, ¿ahora ella estaba involucrada por el simple hecho de buscarlo? Antes de que pudiera hacer más preguntas, su padre le tomó la mano con una urgencia que ella no había visto antes. Debes irte, ahora, le susurró. Ya saben que estás aquí. El impacto de esas palabras cayó sobre Valeria como una avalancha. Saben que estoy aquí, repitió en voz baja, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de ella. ¿Quiénes?, insistió, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Su padre no necesitó dar más detalles, la expresión en su rostro lo decía todo. Gente que no dudará en hacerte daño para llegar a mí, respondió con la voz cargada de preocupación. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Tienes que irte, insistió su padre, mirando hacia la puerta como si esperara que en cualquier momento alguien irrumpiera. Pero Valeria no podía simplemente irse. Había llegado demasiado lejos, y había descubierto mucho más de lo que esperaba. No voy a dejarte, respondió con firmeza. Si estás en peligro, quiero ayudarte. Pero su padre negó con la cabeza. No puedes ayudarme. Lo único que puedes hacer es salvarte a ti misma. Valeria estaba a punto de protestar cuando un ruido metálico en el pasillo los interrumpió. Ambos se quedaron en silencio, atentos a cualquier movimiento. El peligro que su padre había mencionado ya estaba a la vuelta de la esquina, y ahora no había vuelta atrás. Los segundos siguientes parecieron durar una eternidad. Valeria y su padre se quedaron inmóviles, escuchando con atención el sonido que provenía del pasillo. Era un eco distante, como si alguien estuviera forzando una puerta o moviendo algo pesado. Tenemos que salir de aquí, dijo su padre en un susurro urgente, pero Valeria no podía moverse. El miedo la mantenía anclada al lugar, pero también lo hacía la necesidad de entender todo lo que estaba ocurriendo. ¿Quiénes son?, preguntó, aunque su padre ya había dejado claro que esos detalles eran peligrosos.
No hay tiempo para eso, insistió él, mirando hacia la ventana como si considerara una posible ruta de escape. Pero antes de que pudieran decidir qué hacer, los pasos se hicieron más claros y cercanos. Valeria sintió un nudo en la garganta, su cuerpo tensándose por el miedo y la adrenalina. «Sígueme», dijo su padre, tomando su mano y llevándola hacia el rincón más oscuro del apartamento. Pero justo cuando estaban a punto de moverse, la puerta se abrió lentamente, y una figura oscura apareció en el umbral. Valeria sintió que el aire se le escapaba. ¿Habían venido por ellos? La figura en la puerta se quedó inmóvil por unos segundos, y luego avanzó con cautela. Valeria no podía distinguir su rostro, pero la tensión en el ambiente era palpable. Su padre la empujó suavemente hacia la sombra, como si intentara protegerla, pero ella no quería quedarse atrás. Con cada paso que el desconocido daba, la habitación parecía encogerse, hasta que finalmente, el hombre se detuvo justo en el centro. «Roberto», dijo la figura con una voz que goteaba amenaza y familiaridad al mismo tiempo. Valeria sintió que su corazón se detenía por un momento. ¿Conocía a su padre? «Sabía que te encontraría tarde o temprano», continuó el hombre, sin prisa alguna, como si disfrutara del miedo que había sembrado en el ambiente. «Pero no esperaba que trajeras compañía». La mirada del hombre se dirigió hacia Valeria, y ella sintió una punzada de pánico. Su padre dio un paso adelante, interponiéndose entre ellos. «Ella no tiene nada que ver con esto», dijo con firmeza, pero el desconocido solo sonrió. «Eso lo decidiré yo», respondió, antes de que su mano se moviera hacia su chaqueta. Valeria contuvo la respiración, sabiendo que las cosas estaban a punto de volverse aún más peligrosas. Valeria vio el brillo de algo metálico cuando la mano del hombre salió de su chaqueta, pero antes de que pudiera reaccionar, su padre se abalanzó sobre él. Todo ocurrió en un instante, demasiado rápido para que Valeria pudiera intervenir. Roberto y el desconocido forcejearon, y el sonido de una pistola cayendo al suelo resonó en el pequeño espacio. Valeria retrocedió instintivamente, su corazón latiendo con fuerza mientras los dos hombres luchaban. No podía apartar la mirada de la escena. Su padre, a pesar de los años y el desgaste, se movía con la agilidad de alguien que había estado en situaciones así muchas veces antes. Pero el otro hombre no era un aficionado. Con un giro rápido, logró derribar a Roberto contra el suelo. Valeria gritó, pero su voz fue ahogada por el miedo y la adrenalina. El hombre se levantó, tomando la pistola que había caído, y la apuntó directamente a su padre. «Siempre lo mismo contigo, Roberto», dijo con desdén. «Pensaste que podías escapar de esto». Valeria sintió que sus piernas temblaban. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía salvar a su padre en ese momento crítico? El tiempo pareció detenerse cuando Valeria vio al hombre apuntar el arma directamente a su padre. El sonido de su respiración era lo único que escuchaba en ese momento, todo lo demás se desvaneció. Estaba a punto de perderlo de nuevo, esta vez para siempre. Sin pensar, sus pies se movieron por instinto, lanzándose hacia la figura armada. Lo que siguió fue un caos de movimientos, gritos y golpes, mientras Valeria trataba desesperadamente de quitarle el arma de las manos. En medio del forcejeo, oyó un disparo que resonó como un trueno en la pequeña habitación. Todo se quedó en silencio. Valeria cayó al suelo, sintiendo el eco de sus propios latidos en los oídos, sin atreverse a mirar alrededor. ¿Quién había sido alcanzado? ¿Había logrado salvar a su padre o había condenado a ambos? Un dolor punzante en su brazo le hizo darse cuenta de que ella misma había sido herida. Sangre corría por su piel, pero el dolor físico fue opacado por el miedo y la confusión. A través de su visión borrosa, vio cómo su padre, con una velocidad sorprendente, aprovechaba el momento para desarmar al atacante y tomar el control de la situación. Valeria se tambaleó mientras intentaba levantarse, su brazo sangrante le dificultaba moverse con precisión. Mientras tanto, su padre, respirando con dificultad, logró inmovilizar al hombre, quien maldecía entre dientes mientras luchaba por soltarse. Roberto, con un último esfuerzo, lo golpeó en la cabeza, dejándolo inconsciente. El silencio volvió a apoderarse de la habitación, pero era un silencio cargado de tensión, como la calma antes de una tormenta. Valeria se apoyó contra la pared, intentando contener el dolor y el mareo que la invadía. Su padre se acercó rápidamente, preocupado, inspeccionando la herida en su brazo.
Tenemos que salir de aquí, dijo en un susurro urgente, mientras comenzaba a desgarrar su propia camisa para improvisar un vendaje. Valeria asintió, todavía aturdida por todo lo que había ocurrido en cuestión de minutos. Pero justo cuando pensaron que tendrían un momento de tregua, el teléfono del desconocido comenzó a sonar. Ambos se miraron, sabiendo que quien estuviera al otro lado de la línea seguramente también estaba involucrado. Roberto vaciló por un segundo, pero al final, decidió responder. Al otro lado de la línea, una voz fría y calculadora resonó. ¿Ya lo tienes?, preguntó, sin titubeos, como si no hubiera margen para el error. Roberto no dijo nada, pero Valeria pudo ver la tensión en su rostro. Sabemos que está ahí, continuó la voz, sin esperar una respuesta. No intentes escapar, Roberto. Esta vez no lo lograrás. Y tampoco tu hija. El corazón de Valeria se detuvo por un segundo al escuchar esas palabras. Sabían de ella, sabían que estaba involucrada, y eso solo significaba una cosa: no había marcha atrás. Roberto colgó el teléfono sin decir una palabra, pero la gravedad de la situación ya estaba clara. No somos los únicos que te buscan, dijo finalmente, mirando a su hija con una mezcla de preocupación y culpa. Hay más gente involucrada de la que imaginas, y ahora saben que estás conmigo. Valeria sintió un nudo en la garganta. El peligro al que su padre había aludido desde el principio era más grande de lo que había supuesto. Pero a pesar del miedo, algo en su interior se negó a retroceder. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, preparándose mentalmente para lo que vendría a continuación. Roberto miró a Valeria por un momento, como si estuviera evaluando si su hija realmente comprendía en lo que se había metido. «Nos vamos». «Ahora», dijo con firmeza, mientras tomaba un pequeño bolso de cuero que había guardado bajo una mesa y comenzaba a recoger lo esencial. «No podemos quedarnos aquí ni un minuto más. Si saben que estás conmigo, intentarán usar eso para atraparme. Pero no solo a mí, tú también eres un blanco ahora». Valeria sintió el peso de esas palabras hundirse en su pecho, pero no dejó que el miedo la paralizara. «¿A dónde iremos?», preguntó, aunque en realidad no le importaba el destino. Sabía que, en ese punto, cualquier lugar sería mejor que ese. Roberto no contestó de inmediato, lo que solo aumentó la sensación de incertidumbre. Finalmente, tras unos segundos de silencio, dijo: «Hay alguien que nos puede ayudar, pero es un camino peligroso». Valeria no necesitaba más detalles. Había cruzado el umbral de su vida normal y corriente hacía tiempo, y ahora no había más opción que seguir adelante, a pesar de las advertencias y del peligro que los rodeaba. Salieron del edificio de manera sigilosa, manteniéndose en las sombras y evitando cualquier contacto con la gente que transitaba por las calles. Valeria sentía la adrenalina correr por sus venas, mientras su padre la guiaba por callejones oscuros y rutas que parecían sacadas de una película de espionaje. No estaba segura de a dónde iban, pero confiaba en que su padre conocía bien los pasos que debían seguir. Cada esquina parecía una nueva amenaza, cada movimiento sospechoso en la distancia la ponía al borde del pánico. Aún así, Valeria sabía que no podía permitirse perder la calma. Si su padre había logrado sobrevivir tanto tiempo en esas condiciones, ella también podía hacerlo. Después de caminar por lo que parecieron horas, llegaron a un pequeño almacén en las afueras de la ciudad. Era un lugar deteriorado, apenas iluminado por unas pocas luces parpadeantes. «Aquí es», dijo Roberto en voz baja, mientras se acercaba a una puerta lateral. Valeria lo siguió, con el corazón latiendo rápido, preguntándose quién era la persona que los ayudaría y por qué su padre confiaba en él o ella en un momento tan crítico. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura alta y encapuchada. La tensión en el aire era palpable, pero Roberto no mostró ninguna señal de duda. «Es él», dijo la figura, con una voz baja y áspera. Valeria no podía distinguir su rostro bajo la capucha, pero su presencia era intimidante. «Pasen rápido», ordenó, haciéndose a un lado para dejarlos entrar. El interior del almacén era aún más sombrío que el exterior, con luces tenues y un olor a humedad que impregnaba el aire. Valeria se quedó cerca de su padre, observando todo con cautela. «¿Quién es este?», preguntó la figura, señalando a Valeria con un gesto de cabeza. «Mi hija», respondió Roberto sin vacilar. La figura se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando la situación.
Finalmente, asintió. Si está contigo, también está en peligro, dijo. Tendrás que contarle todo. Valeria miró a su padre, esperando una explicación, pero él parecía más enfocado en el siguiente paso de su huida. Primero, necesitamos un lugar seguro, dijo Roberto. Luego hablaremos. La figura encapuchada asintió de nuevo, moviéndose ágilmente hacia una puerta trasera. Valeria lo seguía con cautela, sin dejar de preguntarse qué secretos aún permanecían ocultos. Cruzaron un pasillo largo y estrecho, que conducía a una habitación pequeña y poco iluminada. La figura encapuchada se detuvo frente a una mesa cubierta de papeles y mapas, señalando varios puntos en uno de los mapas extendidos. Aquí, y aquí, dijo en voz baja, mientras Roberto observaba atentamente. Hay varias rutas de escape, pero cada una tiene sus riesgos, explicó la figura. Valeria, observando desde un lado, intentaba entender lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es este lugar?, preguntó, pero su padre no le respondió de inmediato. En cambio, la figura encapuchada se giró hacia ella. Esto es más grande de lo que te imaginas, chica, dijo con una sonrisa que apenas se vislumbraba bajo la capucha. Tu padre no es el único con secretos. Valeria sintió que la frustración crecía en su interior. Estaba cansada de no saber en qué se había metido, de no entender lo que realmente estaba en juego. Merecemos saber la verdad, insistió, mirando directamente a su padre. Roberto suspiró, claramente desgastado por los eventos recientes, pero finalmente accedió. Está bien, dijo, tomando asiento frente a la mesa. Es hora de que sepas lo que realmente está pasando. Roberto miró a su hija, como si buscara las palabras correctas para contar una verdad que había sido ocultada durante años. Esto no es solo una red de crimen organizado, comenzó, su voz más grave de lo habitual. Es una operación que involucra a altos cargos políticos, empresas internacionales y gobiernos corruptos. Durante años, he trabajado como intermediario, manejando información sensible que, si cae en las manos equivocadas, podría desestabilizar a países enteros. Valeria lo miraba incrédula. ¿Qué tipo de información?, preguntó, aunque parte de ella temía la respuesta. Documentos, acuerdos, tratados clandestinos, operaciones encubiertas, explicó Roberto. Toda esa información está en manos de personas que la usan para manipular el poder a su antojo. Y yo, sin quererlo, me convertí en una pieza clave en ese tablero. Valeria sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su padre no solo había sido un criminal común, sino que estaba involucrado en una conspiración mucho más grande, una que podía afectar al mundo entero. Pero antes de que pudiera procesar todo, la figura encapuchada interrumpió. No tenemos mucho tiempo, dijo con urgencia. Saben que estás aquí, Roberto. Y si te encuentran, no dudarán en hacer lo que sea necesario para obtener lo que quieren. El aire en la habitación se volvió pesado con las revelaciones, pero no había tiempo para digerirlo todo. La figura encapuchada se movía con rapidez, organizando algunos documentos y recogiendo varios equipos electrónicos que estaban esparcidos por la mesa. Valeria, aún en shock por lo que acababa de escuchar, sintió que todo lo que había conocido hasta ese momento comenzaba a desmoronarse. Su padre no solo había fingido su muerte, sino que había estado involucrado en una trama internacional que ella ni siquiera había imaginado. Y ahora, estaban siendo perseguidos por personas que podían destruir todo a su alrededor con solo presionar un botón. Tenemos que salir de aquí, repitió la figura encapuchada, esta vez con una urgencia que parecía casi desesperada. No entiendes el nivel de los jugadores que están detrás de esto, Valeria. Si no actuamos rápido, todo lo que tu padre ha intentado proteger caerá en manos peligrosas. Y tú también. Las palabras resonaron en su mente. Su padre intentaba proteger algo, pero, ¿qué era exactamente? ¿Qué información era tan valiosa como para poner su vida, y la de ella, en peligro constante? Mientras seguían a la figura encapuchada a través de pasillos oscuros y escondidos, Valeria no podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. Si su padre había sido una pieza clave en una red de conspiración internacional, ¿qué papel jugaba ella en todo esto? ¿Cómo había llegado tan lejos sin saber la verdad? Preguntas que, hasta ahora, parecían no tener respuesta.
Roberto caminaba rápidamente a su lado, mirando constantemente sobre su hombro, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. «Papá», susurró Valeria, finalmente rompiendo el silencio. «¿Qué pasa si no logramos salir de esto? ¿Qué pasa si nos encuentran?» Roberto la miró de reojo, pero no respondió de inmediato. Finalmente, después de un largo momento, suspiró profundamente. «Si nos encuentran, todo termina», dijo, su voz cargada de una gravedad que Valeria nunca había escuchado antes. «Pero no solo para nosotros. Esto va más allá de ti y de mí. Si esa información cae en las manos equivocadas, podría desatarse un caos a nivel global. No hay margen de error». Valeria sintió el peso de esas palabras en su pecho, pero no se dejó intimidar. Sabía que ahora, más que nunca, debía mantenerse fuerte. Al llegar a una nueva sala oculta dentro del almacén, la figura encapuchada cerró la puerta con un sistema de seguridad que Valeria no había visto antes. Todo el lugar parecía preparado para una emergencia de este tipo. «Estaremos a salvo aquí por unas horas», dijo, mientras encendía varias pantallas que mostraban cámaras de vigilancia en distintos puntos de la ciudad. «Pero no por mucho tiempo». Valeria observaba en silencio, intentando conectar todos los puntos que habían quedado sueltos en su mente. Sabía que su padre estaba en peligro, que ambos estaban siendo perseguidos, pero lo que aún no comprendía completamente era cuál era su rol en todo aquello. «¿Por qué yo?», preguntó de repente, rompiendo el silencio que reinaba en la sala. «¿Por qué estoy involucrada en esto? No soy más que tu hija, papá. ¿Qué quieren de mí?». Roberto la miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Porque eres mi única debilidad», dijo en voz baja, casi como un susurro. «¿Saben qué? Para obtener lo que quieren de mí, te utilizarán a ti como rehén. Por eso fingí mi muerte. Para mantenerte fuera de esto. Pero ahora ya no hay vuelta atrás». Valeria se dejó caer en una de las sillas, sintiendo el peso de la situación aplastarla lentamente. Era su debilidad, su talón de Aquiles, el punto vulnerable que los enemigos de su padre habían descubierto y explotado. Durante años, había vivido su vida en paz, ajena a todo lo que ocurría en las sombras. Y ahora, por el simple hecho de ser la hija de Roberto, se encontraba atrapada en una red de engaños que parecía no tener fin. «Tienes que entender algo», continuó su padre, con la mirada fija en ella. «No solo están buscando la información que poseo. Quieren destruirme. Y para lograrlo, te destruirán a ti también si es necesario». Valeria sintió que la rabia comenzaba a crecer en su interior. No quería ser una víctima, no quería ser el peón en un juego que no había elegido jugar. «Entonces no seré su rehén», dijo, levantándose de golpe. «Si me necesitan para llegar a ti, no les daré esa ventaja. Haré lo que sea necesario para protegerte y para salir de esto». Roberto la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Es más complicado de lo que piensas», respondió, pero Valeria ya estaba decidida. Mientras discutían las próximas acciones, la figura encapuchada interrumpió con un gesto rápido hacia las pantallas de vigilancia. «Tenemos compañía», dijo con una voz tensa, señalando la imagen de un grupo de hombres acercándose al almacén. Valeria contuvo la respiración por un segundo, su mente corriendo en todas direcciones. «¿Cómo nos encontraron tan rápido?», preguntó, pero no había tiempo para respuestas. La figura encapuchada se movió rápidamente hacia un compartimento secreto en la pared, sacando varias armas y equipo de comunicación. «No podemos quedarnos aquí», dijo con firmeza. «El almacén tiene salidas ocultas, pero solo una nos llevará a un lugar seguro. Y no será fácil llegar». Roberto asintió, sabiendo que el tiempo era crucial. «Valeria», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Voy a necesitar que mantengas la calma. Todo lo que venga ahora va a ser difícil, pero saldremos de esta si trabajamos juntos». Valeria asintió, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero todavía había demasiados fragmentos que faltaban. Sin embargo, una cosa estaba clara, ya no había escapatoria fácil. Estaban en medio de una guerra de la que no podían salir indemnes. Mientras la figura encapuchada abría una puerta oculta que conducía a un túnel subterráneo,
Valeria y Roberto recogieron lo que pudieron y se prepararon para lo que estaba por venir. El sonido de los pasos afuera se volvía más fuerte, indicando que el grupo de hombres estaba cada vez más cerca de descubrir su ubicación. «Adelante», ordenó la figura, guiando a Valeria y a su padre hacia la oscuridad del túnel. El aire era húmedo y frío, y el eco de sus propios pasos les recordaba lo solos que estaban en esa huida desesperada. A medida que avanzaban por el túnel, Valeria comenzó a escuchar el ruido de voces y el choque de botas sobre el concreto. Sus perseguidores estaban entrando al almacén, buscándolos. «Tenemos que movernos más rápido», susurró la figura encapuchada, acelerando el paso. Valeria miró a su padre, notando el cansancio en su rostro. A pesar de los años de experiencia y de su fortaleza, era evidente que esta situación lo estaba afectando. Pero no había tiempo para descansar, ni para dudar. Sabían que si no escapaban ahora, las consecuencias serían mortales. Después de lo que parecieron horas caminando a través del túnel, llegaron a una bifurcación. La figura encapuchada se detuvo, mirando rápidamente ambos caminos, como si estuviera calculando el siguiente movimiento. «Derecha», dijo finalmente, señalando el túnel más estrecho. Valeria no cuestionó la decisión, aunque una parte de ella se preguntaba si estaban tomando la dirección correcta. El túnel derecho era mucho más oscuro y angosto, lo que hacía que cada paso fuera más incierto. «Nos están dando caza, no pararán hasta encontrarnos», pensó, pero decidió no decir nada para no añadir más tensión a la ya delicada situación. Pero justo cuando creían estar a salvo por un momento más, un sonido metálico resonó desde el otro extremo del túnel. Alguien más estaba allí, y no estaban solos. El sonido metálico reverberó a través del túnel, aumentando la tensión que ya colgaba en el aire como una cuerda apretada. La figura encapuchada detuvo su paso abruptamente, levantando una mano para indicar silencio. Valeria, con el corazón latiendo desbocado, sintió como el sudor frío se deslizaba por su espalda. Miró a su padre, quien mantenía una calma forzada, pero su respiración acelerada lo delataba. «No estamos solos», susurró la figura, apenas audible. El eco de pasos suaves pero calculados se hizo más claro, acercándose desde la oscuridad. Valeria apretó el puño, preparándose para lo que sea que viniera a continuación. Las sombras en la pared parecían cobrar vida, estirándose con cada destello de luz tenue que entraba desde una rendija lejana. «Tenemos que movernos», murmuró Roberto, aunque todos sabían que cualquier movimiento brusco podría alertar a quienes los perseguían. En ese momento, la figura encapuchada sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Hay una salida cercana, pero debemos correr», dijo. Valeria asintió, sin más opciones, y se preparó mentalmente para lo que estaba por suceder. De repente, el eco de los pasos se detuvo, dejando un silencio espeso en el túnel. Valeria contuvo la respiración, esperando lo inevitable. No sabía si el peligro estaba frente a ellos o si alguien los estaba esperando desde las sombras para caerles encima. «Ahora», gritó la figura encapuchada, rompiendo el silencio y empujándolos a correr. Valeria sintió un impulso de energía y miedo recorrer su cuerpo mientras comenzaban a moverse a toda velocidad a través del túnel. El sonido de sus propias pisadas resonaba como un tambor en sus oídos, y las sombras parecían perseguirlos con una ferocidad inhumana. A medida que avanzaban, una luz tenue apareció al final del túnel, como una señal de esperanza, pero sabían que cualquier error en ese momento podría costarles la vida. «Más rápido», gritó Roberto, apenas logrando seguir el ritmo de la figura encapuchada. Valeria apenas podía respirar, pero no había tiempo para pensar en el cansancio. Sabía que la salida estaba cerca, pero el peligro también lo estaba. De repente, un disparo rompió el aire, haciendo eco en las paredes del túnel, y Valeria sintió como el miedo la consumía por completo. El disparo fue seguido por un segundo, y luego un tercero. Valeria escuchó el sonido de las balas rebotando en las paredes del túnel, y el eco metálico amplificaba el terror en su pecho. «Sigan corriendo», gritó la figura encapuchada, apretando el paso aún más. Valeria intentaba no mirar atrás, pero el impulso de saber que tan cerca estaban sus perseguidores era casi insoportable. Sintió que el aire se volvía más denso, el túnel parecía encogerse a medida que corrían hacia la salida. Roberto, a su lado, respiraba con dificultad, pero no paraba. Valeria sabía que su padre estaba agotado, que su cuerpo no era el mismo de antes,
pero en ese momento él se movía como un hombre que luchaba por su vida y la de su hija. Allí, señaló la figura encapuchada hacia una escotilla al final del túnel, apenas visible en la penumbra. Valeria sintió una chispa de esperanza cuando la vio, pero otro disparo hizo que la esperanza se desvaneciera rápidamente. El sonido de pasos acelerados detrás de ellos indicó que los hombres que los seguían estaban cada vez más cerca. La adrenalina corría por sus venas, sabiendo que un solo error significaría su fin. Llegaron a la escotilla con el corazón en la garganta, sabiendo que cada segundo contaba. La figura encapuchada se arrodilló rápidamente, trabajando en abrir la salida mientras Valeria y Roberto mantenían la guardia alta. Los disparos continuaban resonando, y Valeria podía escuchar los gritos de los hombres que los perseguían, cada vez más cercanos. «¡Rápido!», exclamó Valeria, la desesperación en su voz evidente. El sonido de los pasos se intensificaba a medida que se acercaban, y la tensión era insoportable. Finalmente, la escotilla se abrió con un chirrido metálico, revelando una escalera que descendía a un nivel aún más profundo. «Bajen, rápido», ordenó la figura encapuchada, haciendo un gesto hacia la abertura. Valeria no dudó, agarró la mano de su padre y ambos comenzaron a bajar lo más rápido que pudieron. El metal de la escalera estaba frío bajo sus manos, y el eco de sus pisadas resonaba en el vacío del nuevo túnel al que descendían. «Cierra la escotilla», dijo Roberto, pero antes de que la figura pudiera hacerlo, un nuevo disparo resonó y una bala pasó rozando su cabeza. Estaban fuera de tiempo. Con la escotilla aún medio abierta, la figura encapuchada la cerró de golpe y aseguró el cerrojo con fuerza, mientras el sonido de los pasos y los disparos quedaba sofocado por el metal. Pero Valeria sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que la encontraran. «Tenemos que seguir», dijo la figura, su voz ahora teñida de cansancio pero con una determinación feroz. «Este túnel nos llevará lejos de aquí, pero no podemos detenernos». Roberto, aún respirando con dificultad, asintió. Valeria se acercó a su padre, colocando una mano en su hombro. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, pero antes de que él pudiera responder, la figura encapuchada comenzó a caminar de nuevo, indicándoles que no había tiempo para descansar. El túnel en el que se encontraban ahora era aún más oscuro que el anterior, y el sonido de agua goteando desde las paredes de piedra les daba una sensación de opresión. Valeria sentía que, aunque estaban lejos del peligro inmediato, la amenaza seguía latente, esperando el momento adecuado para atraparlos de nuevo. A pesar de todo, no podían permitirse caer en el miedo, no cuando había tanto en juego. Mientras caminaban por el nuevo túnel, Valeria comenzó a sentir una extraña sensación en el aire. Había algo en la atmósfera que no cuadraba, como si estuvieran siendo observados desde la oscuridad. «¿Cuánto más falta?», preguntó, intentando mantener la calma, pero sin poder evitar que la ansiedad se filtrara en su voz. La figura encapuchada no respondió de inmediato, su atención estaba fija en el camino por delante, pero finalmente dijo: «No mucho. Pero debemos estar preparados. Lo que viene a continuación no será fácil». Valeria intercambió una mirada rápida con su padre. Ambos sabían que lo que habían enfrentado hasta ahora era solo el comienzo, pero no tenían ni idea de lo que realmente les esperaba. El silencio se hizo más profundo, solo roto por el eco de sus pasos y el constante goteo del agua en las paredes. La tensión crecía con cada paso que daban, y Valeria sentía que el túnel se cerraba sobre ellos como un puño implacable. Pero no podían detenerse. Sabían que el tiempo corría en su contra y que el enemigo estaba a solo unos pasos detrás. Finalmente, después de lo que parecieron horas caminando en la oscuridad, llegaron a un punto donde el túnel se bifurcaba nuevamente. Esta vez, la figura encapuchada no se detuvo a pensar. «A la izquierda», dijo, y continuó sin dudar. Valeria y Roberto lo siguieron, pero algo en el ambiente cambió en cuanto tomaron el nuevo camino. La temperatura bajó bruscamente y el aire se volvió más denso, como si estuvieran entrando en una zona donde el peligro era inminente. «Siento algo raro», susurró Valeria, pero Roberto, quien también lo había notado, no dijo nada. Ambos sabían que expresar su miedo solo lo haría más real. A medida que avanzaban, el sonido del agua goteando se hizo más fuerte, y pronto se dieron cuenta de que estaban acercándose a una caverna subterránea. La luz tenue de la figura encapuchada reveló la entrada a una enorme cámara llena de estalactitas y agua cristalina,
pero lo que más llamó la atención de Valeria fue la sombra que se movía al otro lado de la caverna, acechándolos desde la oscuridad. La figura sombría al otro lado de la caverna permaneció inmóvil por un momento, pero Valeria pudo sentir que sus ojos estaban fijos en ellos, como un depredador acechando a su presa. ¿Lo ves?, susurró, apenas moviendo los labios. Roberto, a su lado, asintió lentamente, manteniendo la calma a pesar de que el miedo era palpable. La figura encapuchada, sin embargo, no mostró signos de detenerse. «Sigan caminando», ordenó en voz baja, manteniendo su linterna enfocada en el camino frente a ellos, pero Valeria podía notar que sus pasos eran más cautelosos ahora. A medida que avanzaban hacia la cámara, el eco de sus pasos parecía multiplicarse, haciendo que el lugar se sintiera aún más vasto y vacío. La tensión aumentaba con cada metro que cruzaban, mientras el agua cristalina reflejaba las luces, creando sombras extrañas y distorsionadas. El aire se volvió más pesado, y el sonido del goteo del agua ahora era ensordecedor, como si marcara el compás de sus corazones acelerados. Entonces, la sombra se movió, rápida como un relámpago, y Valeria sintió un nudo en el estómago. Lo que sea que los estuviera siguiendo estaba a punto de atacar. De repente, el sonido de un grito cortó el aire, y Valeria se dio cuenta de que no venía de la sombra, sino de uno de los suyos. Roberto se había tambaleado hacia atrás, perdiendo el equilibrio al tropezar con una roca invisible en la penumbra. Valeria corrió hacia él, pero la figura encapuchada la detuvo. «No te acerques», ordenó con una urgencia que Valeria no había escuchado antes en su voz. La sombra ahora se movía rápidamente hacia ellos, y en cuestión de segundos, ya no era una silueta indefinida. Se trataba de un hombre, vestido completamente de negro, con un rostro que parecía cincelado en piedra, imperturbable y frío. El hombre no dijo una palabra mientras sacaba un arma que brillaba a la luz tenue del túnel. Valeria sintió que todo su cuerpo se congelaba, mientras el miedo la dominaba por completo. «¿Quién eres?», logró preguntar, su voz temblando, pero el hombre no respondió. La figura encapuchada se colocó entre ellos, levantando las manos en señal de tregua, como si ya supiera que el enfrentamiento era inevitable. Valeria apenas podía procesar lo que estaba sucediendo cuando el hombre apuntó con su arma directamente a su padre. Valeria gritó antes de poder controlar sus emociones, pero sus palabras se ahogaron en el caos del momento. Roberto, con la mirada fija en el hombre armado, intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. «Aléjate de él», suplicó Valeria, pero la situación se desmoronaba ante sus ojos. La figura encapuchada mantuvo su posición, sus manos aún alzadas, pero la tensión entre ellos era insoportable. Valeria sintió que el tiempo se ralentizaba mientras su mente corría en busca de una solución que lo sacara de ese horror inminente. Justo cuando parecía que el hombre estaba a punto de apretar el gatillo, un sonido diferente resonó en la caverna. No era el eco del agua ni el ruido de sus pasos, era algo más profundo, una vibración en las rocas mismas. El hombre armado vaciló por un segundo, sus ojos se movieron brevemente hacia la fuente del sonido, lo que le dio a Valeria un instante para moverse. Con un grito ahogado de pura adrenalina, corrió hacia su padre, tratando de interponerse entre él y el arma. Pero antes de que pudiera alcanzar a Roberto, el suelo bajo sus pies tembló violentamente, como si el mismo túnel estuviera comenzando a derrumbarse. Todo a su alrededor se sumió en un caos de polvo y oscuridad. Y ahora que conoces toda esta trama llena de giros y revelaciones inesperadas, te pregunto, ¿estás listo para enfrentarte a tus propias sombras? ¿Qué secretos has estado evitando que podrían cambiar tu vida por completo? Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces has dejado que el miedo te detenga? Es hora de tomar el control de tu destino y cambiar tu realidad. La vida no espera a nadie, y solo tú tienes el poder de decidir tu camino. Así que, si estás listo para transformar tu vida, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Aquí, continuaremos explorando historias y conocimientos que te ayudarán a descubrir más sobre ti mismo y el mundo que te rodea. ¿Vas a seguir esperando, o vas a tomar acción hoy mismo? Nos vemos en el próximo video.